Hace 3 semanas, mi esposa, Sofía, dejó de hablarme por completo, y sinceramente, resultó ser lo mejor que le ha pasado a nuestro matrimonio. Bueno, lo mejor que pasó antes de que yo lo terminara. Permíteme retroceder. Sofía tenía un arma que le encantaba usar cada vez que yo hacía algo que ella no aprobaba, la ley del hielo. No solo unas pocas horas de calma, sino días, a veces semanas de silencio de radio absoluto. Ni un buenos días, ni un ¿cómo te fue?, nada. Se movía por la casa como si yo fuera invisible, comiendo sin ponerme un plato, viendo la televisión con el volumen justo lo suficientemente alto como para que yo supiera que me estaba ignorando deliberadamente. Esta vez, empezó por algo ridículo. Quería reunirme con un par de compañeros del trabajo para ver un partido de la liguilla MX en un sports bar. Solo una noche de jueves normal, nada del otro mundo. Cuando lo mencioné durante la cena, ella bajó el tenedor y me lanzó esa mirada. ¿Así que prefieres pasar tiempo con tus amigotes borrachos que con tu esposa? Intenté explicar que no se trataba de elegir a nadie por encima de ella. Solo quería ver el partido con amigos, pero ella tenía una forma de retorcerlo todo. Según ella, querer tener una vida social fuera de nuestro matrimonio significaba que no valoraba nuestra relación. Faltaría más que quisiera tomarme una cerveza y ver el fútbol sin sus comentarios sobre lo violentos y estúpidos que eran los deportes. Bien, dijo, levantándose de la mesa. Ve a tener tu nochecita de chicos. No esperes que esté aquí esperándote. Debería haber reconocido la trampa. Pero estaba cansado de pisar con tanto cuidado. De hecho, creo que iré. Gracias por entender. Y eso fue todo. La conversación que desencadenó 3 semanas de silencio absoluto. Durante los primeros días, hice lo que siempre hacía. Me disculpé. Intenté explicarme. Le llevé café por la mañana, le pregunté si quería hablar, me ofrecía cancelar planes futuros con amigos, la rutina habitual en la que básicamente suplicaba perdón por el crimen de tener vida social. Pero esta vez no cedía. Había perfeccionado esta guerra psicológica a lo largo de nuestros 5 años de matrimonio. La ley del hielo era su opción nuclear, y usualmente funcionaba. Yo cedía en una semana, a veces menos, aceptando cualquier límite que ella quisiera establecer solo para que volviera a hablar. Excepto que esta vez se sentía diferente. Quizás simplemente estaba agotado de años de este ciclo, la discusión, la ley del hielo, mis intentos desesperados por arreglar lo que fuera que aparentemente había roto, y luego ella perdonándome gentilmente con una lista de nuevas reglas sobre lo que ya no podía hacer. Me di cuenta de que no solo me estaba aplicando la ley del hielo. Me estaba dando espacio para pensar. Y cuanto más pensaba, más empezaba a notar cosas que había estado demasiado ocupado disculpándome para ver, como la forma en que había logrado eliminar a la mayoría de mis amistades a lo largo de los años. Nunca era directo. Simplemente hacía comentarios sobre cuánto tiempo pasaba con esa gente o cómo eran malas influencias. Cuando volví a casa después de salir con alguien, ella se mostraba fría y distante hasta que me sentía lo suficientemente culpable como para rechazar la siguiente invitación. O como de alguna manera me había convencido de que mis pasatiempos eran desconsiderados. Solía encantarme ver series de crímenes, pero según ella, eran demasiado violentas e inquietantes. Se sentaba allí suspirando y haciendo comentarios sobre lo oscuras y deprimentes que eran hasta que yo cambiaba de canal solo para evitar el drama. La membresía del gimnasio que compré el año pasado, también la había matado. Cada vez que mencionaba hacer ejercicio, me decía lo perfecto que ya era y que no entendía por qué necesitaba cambiar algo de mí. Sonaba a apoyo hasta que me di cuenta de que se sentía amenazada por la idea de que yo me mejorara o pasara tiempo en cualquier lugar que no fuera con ella. Pero ahora, con ella negándose a hablarme, tenía esta extraña libertad que no había experimentado en años. Podía ver lo que quisiera en la televisión. Podía enviar mensajes a mis viejos amigos sin ser interrogado al respecto más tarde. Podía ir al gimnasio sin que me hicieran sentir culpable. ¿Y saben qué? Por primera vez en años, no caminaba por mi propia casa sintiendo que estaba a punto de provocar otra discusión. Para el día 10 de su ley del hielo, estaba empezando a entender algo que probablemente ella nunca tuvo la intención de que yo descubriera. Esto no era un castigo. Esto era un adelanto de cómo podría ser realmente mi vida. Al final de la primera semana,
tomé una decisión que habría parecido imposible solo unos días antes. Dejé de intentar arreglar lo que supuestamente estaba roto entre nosotros. En cambio, hice algo que no había hecho en años: viví como quería vivir. Lo primero que hice fue enviarle un mensaje a mi amigo del trabajo sobre el próximo partido de baloncesto, ese al que ella habría encontrado 50 razones por las que no debería asistir. En una hora, teníamos planes para el fin de semana. Sin negociación, sin culpas, sin necesidad de explicaciones. Esa noche, me acomodé en mi sillón reclinable con una cerveza Victoria y puse una de esas series de detectives de las que ella siempre se quejaba. La casa estaba en silencio, excepto por la televisión, y por primera vez en meses, realmente me relajé. Sin comentarios sobre lo inquietante que era el contenido. Sin suspiros pesados desde el otro lado de la habitación. Sin sugerencias pasivo-agresivas para cambiar de canal. Ella pasó por la sala de estar 2 veces mientras yo miraba, cada vez haciendo notar su presencia al reorganizar innecesariamente cosas en la mesa de café o cerrando ruidosamente las puertas de los gabinetes en la cocina. Mantuve mis ojos en la pantalla. Si ella quería jugar al juego de la invisibilidad, yo también podía jugarlo. A la mañana siguiente, hice algo que habría provocado una discusión masiva solo una semana antes. Me inscribí en el gimnasio Sports World, el mismo que había mencionado querer unirme meses atrás, cuando ella me convenció de que era perfecto tal como era y no necesitaba malgastar dinero, que me costó 1,500 pesos, en metas de fitness innecesarias. Cuando llegué a casa esa tarde con la bolsa de gimnasio que había comprado, ella estaba en la cocina preparando la cena. Miró la bolsa y vi cómo su mandíbula se tensaba, pero mantuvo su ley del hielo. Perfecto. Subí a cambiarme a ropa de entrenamiento. En el gimnasio, me encontré con otro chico de mi antiguo grupo de amigos, alguien con quien no había hablado en más de un año. Terminamos entrenando juntos y mencionó que se había preguntado qué me había pasado. Al parecer, simplemente desaparecí de su círculo social sin explicación. Yo sabía lo que había pasado. Cada vez que me habían invitado a algún sitio, ella tenía alguna razón por la que no podía ir, una cena que ya había planeado, una obligación familiar que aparecía misteriosamente, o simplemente el hecho de que había tenido un día muy duro y me necesitaba en casa. Pero esta noche, cuando me invitó a comer algo después de nuestro entrenamiento, dije que sí. Así de simple. Sin consultar a nadie. Sin una explicación elaborada sobre por qué podría no estar disponible. Era un hombre adulto haciendo planes con un amigo. Fuimos a una hamburguesería al carbón en la colonia Roma. Nada lujoso, solo buena comida y conversación fácil. Me contó sobre su nuevo trabajo, su novia, algunos amigos en común con los que había perdido el contacto. Cosas normales, conversación de adultos sin que alguien monitoreara cada palabra o tomara notas mentales para criticar más tarde. Cuando llegué a casa alrededor de las 9, ella ya estaba arriba. Podía oírla moverse en el dormitorio, probablemente haciendo suficiente ruido para hacerme saber que era consciente de mi llegada tardía. Tomé otra Victoria y vi los resúmenes del partido de la noche. La segunda semana comenzó conmigo estableciendo una rutina que no había tenido en años: gimnasio antes del trabajo, tomarme realmente mi hora de almuerzo en lugar de comer en mi escritorio, y planes casi todas las tardes. No porque estuviera tratando de evitarla, sino porque estaba recordando lo que disfrutaba hacer. El martes por la noche fue cena con 2 amigos de la universidad que habían dejado de invitarme a sitios hacía años. El miércoles me quedé hasta tarde en el gimnasio y probé esa clase de boxeo que siempre había querido tomar. El jueves fue el partido de baloncesto al que originalmente quería asistir hacía 3 semanas. Cada noche que llegaba a casa, ella estaba allí, manteniendo su silencio pero observando todo lo que yo hacía. Podía verla frustrarse más a medida que pasaban los días. Esto no iba de acuerdo a su guión habitual. Normalmente, a estas alturas, yo ya me habría quebrado. La habría sentado y suplicado otra oportunidad para explicarme, prometido hacerlo mejor, aceptado cualquier restricción que quisiera imponer a mi vida social. Pero no estaba haciendo nada de eso. En cambio, estaba descubriendo algo interesante. Sin su constante crítica y control, en realidad estaba disfrutando de mi vida de nuevo. Había olvidado lo que se sentía hacer planes espontáneos, tener conversaciones que no requerían caminar por un campo minado de posibles detonantes, llegar a casa sintiéndome con energía en lugar de agotado.
Para el viernes de la segunda semana, estaba del mejor humor en meses. Había perdido unos kilos con la rutina del gimnasio, reconectado con amigos que parecían genuinamente felices de tenerme de vuelta, y redescubierto pasatiempos que había abandonado para mantener la paz en mi matrimonio. Fue entonces cuando decidí divertirme un poco con la situación. Me detuve en Liverpool y compré una caja de chocolates caros, de los que a ella realmente le gustaban. Cuando llegué a casa, los puse en la encimera de la cocina con una nota que decía, los mejores 21 días de mi vida. Finalmente entiendo por qué los monjes hacen votos de silencio. Los dejé allí y subí a ducharme. Cuando bajé, los chocolates habían desaparecido, pero la nota seguía allí. La había leído, se había llevado los chocolates, pero no podía responder sin romper su preciada ley del hielo. Por primera vez en nuestro matrimonio, yo tenía la sartén por el mango, y apenas estaba comenzando. La nota del chocolate tocó exactamente la fibra sensible que buscaba. Durante los días siguientes, pude sentir su frustración acumulándose como la presión en una olla a presión. Caminaba con más fuerza por la casa, cerraba las puertas con un poco más de ímpetu y encontraba formas cada vez más creativas de hacerme saber que estaba furiosa sin hablar realmente. Pero esto es lo que pasa con la ley del hielo: cuando deja de importarte, se convierte en el problema de otra persona, no en el tuyo. Redoblé la apuesta en todo lo que aparentemente la estaba volviendo loca. Mi rutina matutina ahora incluía batidos de proteínas, lo que significaba usar la licuadora a las 6:30 de la mañana. Aparecía en la cocina con una mirada asesina. Pero como no podía quejarse sin romper su silencio, simplemente tomaba su café y desaparecía escaleras arriba. El gimnasio se había vuelto no negociable. Todos los días después del trabajo, a veces incluso durante la hora del almuerzo. También estaba obteniendo resultados. Mi ropa me quedaba mejor. Tenía más energía y dormía mejor que en años, el tipo de sueño que tienes cuando no estás constantemente estresado por pisar minas emocionales. Mi calendario social estaba más ocupado que desde la universidad, los domingos de fútbol con los amigos, partidas de póker los miércoles por la noche, los viernes de chelas que realmente se mantenían alegres porque nadie me enviaba mensajes cada 20 minutos preguntando cuándo estaría en casa. Odiaba todo eso. Podía verlo en la forma en que me miraba prepararme para salir, la forma en que se posicionaba en cualquier habitación en la que me estuviera vistiendo, claramente queriendo decir algo pero atrapada por su propia estrategia de castigo. La mejor parte era lo obvios que se habían vuelto sus intentos de romper mi rutina. De repente necesitaba ayuda con algo justo cuando me dirigía al gimnasio. Empezaba a cocinar cenas elaboradas exactamente a la hora en que solía reunirme con amigos para tomar algo. Desarrollaba misteriosos dolores de cabeza o días malos que históricamente me habrían hecho cancelar mis planes para quedarme en casa y consolarla. Pero ya no mordía el anzuelo. Cuando aparecía con esa expresión particular que solía hacerme preguntar qué pasaba, simplemente tomaba mis llaves y salía. Sus problemas se habían convertido exactamente en eso, sus problemas. A las 2 semanas y media, me di cuenta de que era fundamentalmente diferente de cómo había sido un mes atrás. No solo físicamente, aunque la rutina del gimnasio estaba dando sus frutos. Mentalmente, estaba más agudo, más seguro de mí mismo. Tomaba decisiones sin dudar sobre cómo afectarían su estado de ánimo. Tenía conversaciones sin prepararme mentalmente para el interrogatorio que seguiría. Estaba recordando quién solía ser antes de pasar 5 años gestionando las emociones de otra persona. Fue entonces cuando me di cuenta. Esto no era temporal. No quería volver a cómo eran las cosas. No quería volver a pedir permiso para actividades básicas de un adulto, a evitar a los amigos que ella desaprobaba, a fingir que disfrutaba la vida que ella diseñó para nosotros. La ley del hielo que se suponía que me castigaría, accidentalmente me había dado una hoja de ruta hacia la libertad. Y ahora, necesitaba hacer esa libertad permanente. Empecé a prestar atención a detalles que había ignorado durante años, como que la casa en realidad estaba a mi nombre porque la había comprado 2 años antes de casarnos, que la mayoría de nuestras cuentas conjuntas habían sido financiadas principalmente por mis ingresos, que el coche que ella conducía todos los días estaba a mi nombre. No eran pensamientos vengativos. Eran observaciones prácticas de alguien que comenzaba a entender que esta relación tenía una fecha de caducidad, y necesitaba estar preparado cuando esa fecha llegara. También comencé a notar lo aislado que me había vuelto.
La mayoría de mis viejos amigos habían dejado de llamar hacía años, probablemente cansados de que yo rechazara invitaciones o me fuera temprano porque ella me necesitaba en casa. Mi familia nos veía quizás 2 veces al año porque ella siempre encontraba razones para saltarse reuniones o acortar las visitas. Pero en solo 2 semanas de vivir sin su aprobación, había reconectado con personas que realmente parecían disfrutar de mi compañía, personas que no criticaban mis elecciones ni me hacían sentir culpable por tener intereses fuera de nuestra relación. El contraste era imposible de ignorar. El día 18, hice otra compra de chocolates. Esta vez, dejé una nota diferente, día 18. Empiezo a pensar que esto de la ley del hielo podría ser tu mejor idea hasta ahora. Gracias por la claridad. Ya no solo la estaba provocando. Estaba diciendo la verdad. Su ley del hielo me había dado la claridad para ver nuestro matrimonio por lo que realmente era, una larga y lenta asfixia de todo lo que me hacía ser quien era. Cuando llegué a casa del gimnasio esa noche, pude oírla al teléfono arriba, probablemente hablando con su hermana o su madre sobre lo terrible esposo que estaba siendo. Bien. Que les explicara cómo su estrategia de castigo había fracasado tan espectacularmente que su esposo estaba prosperando sin su atención. Tenía 3 días más de silencio para averiguar exactamente cómo quería que esto terminara. Porque definitivamente iba a terminar. El día 19 lo cambió todo. No por algo que ella hiciera, sino por una conversación que tuve con mi abogado, el licenciado Ramírez. Lo llamé esa mañana desde mi oficina, aparentemente para preguntar sobre la actualización de mi testamento. Pero a los 20 minutos de conversación, me encontré haciendo preguntas diferentes, preguntas sobre la división de bienes bajo el régimen de separación de bienes, sobre los plazos del divorcio, sobre qué derechos tiene alguien cuando ha estado viviendo en una casa que no posee. Fue profesional al respecto. No pidió detalles, solo expuso los hechos. La casa era mía, comprada antes del matrimonio. El coche que ella conducía estaba a mi nombre. Nuestra cuenta corriente conjunta podía ser cerrada por cualquiera de las partes. Ella tendría 30 días para desalojar si yo le proporcionaba la notificación adecuada. ¿Planeas presentar la demanda?, preguntó. Miré por la ventana de mi oficina hacia el estacionamiento de abajo. Planeo estar preparado. Esa tarde, hice algo que nunca había hecho en 5 años de matrimonio, revisé nuestros registros financieros sin su conocimiento. Estados de cuenta, facturas de tarjetas de crédito, cuentas de inversión, todo. Lo que encontré fue esclarecedor. En los últimos 5 años, ella había contribuido quizás con un 20% a los gastos de nuestro hogar. Su trabajo de medio tiempo en una boutique de Polanco apenas cubría sus compras personales, que resultaron ser sustancialmente más caras de lo que había imaginado. La tarjeta de crédito conjunta que usaba para el súper y cosas de la casa mostraba cargos en tiendas de ropa de alta gama, restaurantes caros con sus amigas y tratamientos de spa de los que nunca había oído hablar. No estaba enojado por el dinero. Estaba enojado por la mentira. Se había posicionado como una socia igualitaria en nuestro matrimonio mientras vivía de mis ingresos y criticaba cómo elegía pasar mi tiempo libre. Esa tarde, abrí una nueva cuenta corriente en un banco diferente, no para ocultar dinero, sino para establecer independencia. Luego, actualicé mi depósito directo para que se dividiera entre la antigua cuenta conjunta y mi nueva cuenta individual. Ella todavía tendría acceso al dinero, pero yo tendría seguridad. Cuando llegué a casa después de hacer estos recados, ella estaba de nuevo en la cocina, preparando la cena para una persona. Miró los papeles del banco que había dejado en la encimera y vi algo parpadear en su rostro. No solo ira esta vez. Preocupación. Bien. Debería estar preocupada. El día 20 trajo más preparativos. Llamé a una empresa de mudanzas para obtener presupuestos de servicios de embalaje y almacenamiento. No porque me fuera a ir, esta era mi casa, sino porque alguien más lo haría. Programé la consulta para la semana siguiente, después de que su plazo de ley del hielo hubiera pasado. También hice algo que se sintió a la vez liberador y definitivo. Llamé a mi hermano, Carlos, con quien no había hablado en meses porque ella me había convencido de que era demasiado negativo y siempre armaba dramas. Resultó que se había estado preguntando a dónde había desaparecido y estaba genuinamente feliz de saber de mí.
Hablamos durante más de una hora sobre el trabajo, sobre sus hijos, sobre planes para las próximas vacaciones que no implicarían pisar con cuidado o irse temprano porque alguien estaba pasando un mal momento en las reuniones familiares. «Suenas diferente», dijo antes de colgar. Mejor. Más como tú mismo. Tenía razón. Estaba volviendo a ser yo mismo, pieza por pieza, conversación por conversación, decisión por decisión. Esa noche, me senté en mi sillón reclinable con una cerveza y mi portátil, investigando abogados de divorcio. No mi abogado de negocios, sino alguien especializado en derecho familiar, alguien que pudiera guiarme a través del proceso de manera eficiente y justa. Marqué 3 sitios web e hice notas sobre los horarios de consulta. No me estaba precipitando, pero me estaba preparando para lo inevitable, porque en eso se había convertido, inevitable. Ella pasó por la sala de estar mientras yo investigaba, probablemente dirigiéndose a la cocina para uno de sus bocadillos nocturnos. Miró la pantalla de mi portátil y no me molesté en cerrarla. Que lo viera. Que empezara a entender que su ley del hielo tenía consecuencias que no había anticipado. Podía sentirla rondando cerca de la puerta, probablemente tratando de leer más de lo que estaba mirando. Por un momento, pensé que podría romper su silencio en ese mismo instante, que podría preguntar qué estaba haciendo o exigir una explicación, pero no lo hizo. Mantuvo su compromiso de no hablar, aunque claramente la estaba matando quedarse callada. Perfecto. Un día más de esta farsa, y luego le mostraría exactamente lo que había logrado durante sus 3 semanas de silencio. Mañana era el día 21. El día en que se suponía que su castigo terminaría y nuestra rutina normal se reanudaría. El día en que se suponía que yo debía disculparme, prometer hacerlo mejor y someterme a cualquier nueva restricción que ella decidiera imponer. En cambio, mañana iba a ser el día en que le entregaría los papeles del divorcio y un aviso de 30 días para desalojar mi casa. Su ley del hielo estaba a punto de terminar, pero no de la manera que ella había planeado. El día 21 llegó como la mañana de Navidad, excepto que yo era el que tenía los regalos para dar. Me desperté temprano, fui al gimnasio para lo que se había convertido en mi rutina matutina estándar, y volví a casa para encontrarla en la cocina haciendo café. Me miró expectante, probablemente esperando algún reconocimiento de que su periodo de castigo había terminado oficialmente y yo estaba listo para arrastrarme. En cambio, me serví mi propio café, tomé los ingredientes de mi batido de proteínas y comencé mi rutina matutina habitual. La licuadora estuvo particularmente ruidosa esa mañana. Ella todavía mantenía el silencio, pero podía sentir que me observaba, esperando que yo diera el primer paso hacia la reconciliación. Así es como solía funcionar. Ella me derribaba con días o semanas de trato frío, y luego me permitía gentilmente disculparme y prometer hacerlo mejor. Hoy no. Fui a trabajar, me encargué de mis responsabilidades habituales y me reuní con el licenciado Ramírez durante el almuerzo para recoger los papeles que había solicitado: petición de divorcio, acuerdo de liquidación de bienes y aviso de desalojo de 30 días. Todo preparado profesionalmente, todo legalmente sólido. Cuando llegué a casa esa tarde, ella estaba en la sala de estar viendo uno de sus programas de telerrealidad, los mismos que siempre me había criticado por no disfrutar, alegando que estaban por debajo de nuestro nivel intelectual. Curioso cómo sus estándares se habían relajado durante su ley del hielo. Pasé a su lado sin reconocerla y fui a la cocina a prepararme la cena, tal como lo había estado haciendo durante 3 semanas. Fue entonces cuando la oí levantarse del sofá. Sus pasos me siguieron hasta la cocina, donde se quedó en el umbral como si estuviera armándose de valor para algo. Abrí el refrigerador y saqué los ingredientes para una cena de arrachera, la buena carne que compré para mí, no el pollo o el pescado que ella solía insistir en que comiéramos porque la carne roja era demasiado pesada. ¿Es en serio? La primera palabra que había pronunciado en 21 días. No levanté la vista mientras sazonaba la carne. ¿En serio qué? Las notas de chocolate. La actitud. Actuando como si todo esto fuera una gran broma. Me di la vuelta lentamente, encontrando su mirada por primera vez en 3 semanas. Ah, ¿ahora hablamos? Pensé que todavía estábamos jugando a la ley del hielo. Su rostro se sonrojó. No estaba jugando. Estaba esperando a que te dieras cuenta de lo que habías hecho mal y te disculparas.
Lo que yo había hecho mal, lo repetí como si estuviera probando las palabras. ¿Te refieres a querer ver un partido de la liguilla con amigos? Sabes que no fue por el partido. Fue por tus prioridades. Por elegir a otras personas por encima de tu esposa. Ahí estaba, el mismo guión que habíamos interpretado docenas de veces. Aquí era donde se suponía que debía disculparme, explicar que había malinterpretado mis intenciones, prometer priorizar sus sentimientos por encima de todo en mi vida. En cambio, caminé hacia la encimera donde había colocado un sobremanila esa mañana, el sobre que había estado llevando todo el día esperando este preciso momento. Tienes razón, dije, sacando los papeles. Se trataba de prioridades, y he pasado 3 semanas descubriendo exactamente cuáles son las mías. Le entregué la petición de divorcio. La miró como si estuviera escrita en un idioma extranjero. ¿Qué es esto? Tu respuesta. Quería saber cómo es elegir a otras personas por encima de mi esposa. Esto es. Me estoy eligiendo a mí mismo. El color desapareció de su rostro mientras hojeaba las páginas. No puedes estar hablando en serio. Esto es por una estúpida pelea. Esto no es por una pelea. Es por 5 años de ti usando el silencio como un arma. 5 años de ti saboteando mis amistades, criticando mis intereses y haciéndome sentir culpable por existir como un ser humano individual. Dejó los papeles con manos temblorosas. Podemos arreglar esto. Terapia de pareja, consejería matrimonial, lo que quieras. Saqué el segundo juego de papeles. Esto es un aviso de desalojo de 30 días. La casa está a mi nombre, comprada antes de nuestro matrimonio. Tienes un mes para encontrar otro lugar donde vivir. Ahora me miraba como si me hubiera crecido una segunda cabeza. No puedes simplemente echarme. Yo vivo aquí. Vives aquí porque yo lo permití. Así como tenías amigas porque yo financiaba tu vida social, conducías un coche porque yo lo pagaba, y tenías el lujo de trabajar a tiempo parcial porque yo cubría nuestros gastos reales. Eso no es justo. Yo contribuí a este matrimonio. ¿Haciendo qué? ¿Monitoreando mis amistades? ¿Criticando mis pasatiempos? ¿Usando la manipulación emocional cada vez que quería hacer algo que no aprobabas? Abrió la boca para responder, luego la cerró. Por una vez en nuestra relación, no tenía una respuesta preparada. Hace 3 semanas, dejaste de hablarme porque quería ver un partido con amigos. Pensaste que me estabas castigando. En cambio, me diste las mejores 3 semanas de mi matrimonio. Me mostraste cómo podría ser la vida sin tu constante desaprobación y control. Señalé los papeles en sus manos. Esos son los resultados de tu ley del hielo. Usé ese tiempo para recordar quién era antes de pasar 5 años gestionando tus emociones. Lo usé para reconectar con amigos que habías alejado. Lo usé para redescubrir intereses que me habías convencido de abandonar. Esto es una locura. Estás tirando nuestro matrimonio por la borda por nada. No lo estoy tirando por la borda. Lo estoy terminando. Hay una diferencia. Ahora estaba llorando, pero no eran las lágrimas estratégicas que había usado en discusiones anteriores. Eran lágrimas de pánico, del tipo que surgen cuando te das cuenta de que has calculado muy mal. Por favor, Javier, podemos arreglar esto. Cambiaré. Te daré más espacio, más libertad. Tomé mi arrachera y me dirigí a la parrilla en el patio trasero. Tuviste 3 semanas para romper tu silencio y disculparte por ser irrazonable. En cambio, redoblaste el castigo. Ahora te toca vivir con las consecuencias. ¿A dónde se supone que voy a ir? Me detuve en la puerta. ¿Recuerdas a tu hermana? ¿Esa que siempre te dice que mereces algo mejor que yo? Quizás ella tenga una habitación de sobra. Sus primeras palabras en 3 semanas habían sido críticas y exigencias. Sus últimas palabras, mientras cerraba la puerta del patio detrás de mí, fueron súplicas desesperadas. Ya no me interesaba escucharlas. Los siguientes 30 días fueron una clase magistral de cómo mantenerse firme cuando alguien se da cuenta de que ha perdido toda su influencia. Intentó de todo, las lágrimas, la ira, la negociación, las promesas de cambiar.
Incluso sacó a relucir la herramienta de manipulación definitiva, amenazando con hacerse daño si seguía adelante con el divorcio. Esa en realidad me hizo reír, lo que probablemente no fue la reacción que esperaba. 5 años de matrimonio, le dije, y la única vez que has amenazado con autolesionarte es cuando podrías perder el acceso a mi casa y a mi sueldo. Eso me dice todo lo que necesito saber sobre tus prioridades. Pasó por las etapas del duelo como si siguiera un libro de texto. La negación fue lo primero, donde actuaba como si los papeles del divorcio fueran solo yo siendo dramático y que todo volvería a la normalidad una vez que me calmara. Siguió cocinando para dos, lavando mi ropa, tratando de volver a la rutina que le había funcionado durante años. Empecé a lavar mi propia ropa y a comer la mayoría de mis comidas fuera o en casa de amigos. Es difícil volver a los viejos patrones cuando no estás allí para participar en ellos. La ira fue lo siguiente. Me seguía por la casa, enumerando todo lo que había sacrificado por nuestro matrimonio, todo lo que había hecho para hacerme feliz, todas las formas en que yo estaba siendo desagradecido y egoísta. Según ella, estaba tirando por la borda una relación perfecta porque estaba teniendo algún tipo de crisis de la mediana edad. ¿Perfecta para quién?, pregunté durante una de sus peroratas. Porque no recuerdo la última vez que me sentí feliz o relajado en esta casa antes de que comenzaras tu ley del hielo. Eso la calló durante unas 12 horas. La negociación fue la etapa más patética. Se ofreció a ir a terapia, a cambiar su comportamiento, a darme todo el espacio que quisiera. Incluso sugirió que podríamos tener un matrimonio abierto si eso era lo que yo necesitaba, cualquier cosa para evitar perder su cómodo estilo de vida. Estás ofreciendo arreglar problemas que pasaste 5 años negando que existían, señalé. ¿Dónde estaba esta flexibilidad cuando quería tomar una cerveza con amigos? A las 2 semanas de su aviso de 30 días, intentó un enfoque diferente. Invitó a su hermana para lo que supongo que debía ser una intervención. A su hermana nunca le había caído bien, siempre le decía que podía conseguir algo mejor, siempre la animaba a ser más exigente en nuestra relación. Llegué a casa del gimnasio para encontrarlas a ambas en mi sala de estar, claramente habiendo planeado algún tipo de confrontación. Sofía dice que la estás echando sin tener a dónde ir, comenzó la hermana antes de que siquiera hubiera dejado mi bolsa del gimnasio en el suelo. Tiene a dónde ir, respondí. Simplemente no quiere ir allí porque no será tan cómodo como vivir aquí gratis. Esta también es su casa. Saqué mi teléfono y les mostré los documentos de la propiedad. Su nombre no está en la escritura. Su nombre no está en la hipoteca. Ella vive aquí porque yo lo permití, no porque tenga ningún derecho legal a ello. La hermana pareció incómoda. Bueno, es tu esposa. No por mucho más tiempo. E incluso si siguiera siendo mi esposa, perdió el derecho a vivir aquí cuando decidió que el matrimonio se trataba de controlarme y castigarme en lugar de apoyarme. Intentaron atacarme en equipo durante otros 20 minutos, pero yo había tenido 3 semanas para practicar cómo no involucrarme con la manipulación emocional. Simplemente seguí exponiendo los hechos. La casa era mía. El matrimonio había terminado. Tenía 2 semanas más para encontrar un alojamiento alternativo. Cuando finalmente se fueron, intentó un último movimiento desesperado. Se ofreció a firmar un acuerdo posnupcial, renunciando a cualquier reclamación sobre mis bienes si tan solo la dejaba quedarse en la casa. No lo entiendes, le dije. Esto no se trata de dinero o propiedades. Se trata del hecho de que ya no quiero estar casado contigo. Pasaste 5 años entrenándome para creer que querer una independencia básica me convertía en un mal esposo. Me tomó 3 semanas de silencio darme cuenta de que estabas equivocada. La última semana fue en realidad pacífica. Se había mudado a la habitación de invitados y había dejado de intentar hacerme cambiar de opinión. Quizás finalmente había aceptado que su opción nuclear había fracasado por completo. Quizás solo estaba concentrada en empacar y planificar su próximo movimiento. Pasé esa semana asegurándome de que la transición fuera limpia. Cerré nuestras cuentas conjuntas después de transferirle su mitad del dinero. Hice que el título de su coche se transfiriera a su nombre y me aseguré de que el seguro estuviera actualizado. Incluso pagué el depósito de seguridad del departamento que finalmente había encontrado en la colonia del Valle. No porque me sintiera culpable, sino porque quería que esto terminara correctamente.
Sin cabos sueltos, sin excusas para futuros contactos, sin razones para que ella afirmara que había sido injusto o vengativo. El día de la mudanza, ayudé a cargar sus cosas en el camión, no por nostalgia o dudas, sino porque quería asegurarme de que todo lo que le pertenecía se fuera con ella. Cuando el camión estuvo cargado y ella estaba a punto de irse, se volvió hacia mí por última vez. «Espero que seas feliz», dijo. No era exactamente una bendición, pero tampoco era exactamente una maldición. «Ya lo soy», respondí. Por primera vez en 5 años, me despierto esperando con ansias mi día en lugar de preocuparme por el humor en el que estarás tú. No tuvo respuesta para eso. Después de que se fue, me quedé en la entrada de mi casa y miré mi casa. Mi casa, donde podía ver lo que quisiera en la televisión. Donde podía invitar a amigos sin pedir permiso. Donde podía ir al gimnasio sin sentirme culpable. Donde podía vivir sin calcular constantemente cómo mis elecciones afectarían el estado emocional de otra persona. La ley del hielo que se suponía que me castigaría me había dado el mayor regalo posible. Me mostró cómo se sentía la libertad. Y una vez que recuerdas cómo se siente la libertad, es imposible volver a un encarcelamiento voluntario. Saqué mi teléfono y le envié un mensaje a mi hermano Carlos. Carne asada este domingo. Yo llevo la rachera. Su respuesta llegó de inmediato. Ya era hora. Te extrañábamos, carnal. Sí, yo también me había extrañado. Nuestra historia ha llegado a su fin. Si has llegado hasta aquí, ¿qué tal si te suscribes a nuestro canal? Nos ayuda inmensamente. He seleccionado otros 2 vídeos para ti que estoy seguro de que disfrutarás. Siéntete libre de hacer clic en ellos. Te estaré esperando en la próxima historia. Nos vemos pronto.